Para procedimientos de funciones, entonces lo que vamos a ver es el siguiente ejemplo. Es similar al de su práctico, como pueden ver, pero ya le puse otro número para que ustedes lo hagan, ¿sí? Esto es similar. Fíjense que aquí trabajamos con factoriales. Entonces, es una serie igual numérica como hemos aprendido, pero aquí ya tenemos factoriales. Ya sabemos cómo solucionar este problema, ¿se acuerdan? Del primer término, que no corresponde a la serie. Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado. Lo que podemos ver es que si queremos hacer la prueba de escritorio para n igual a 3 datos, podríamos obtener la siguiente secuencia, hasta 3 términos. Si nos dice 4, van a ser hasta acá. Si dice 5, hasta aquí. 6, hasta ese término. Lo que podemos ver aquí es que cada uno de estos términos tienen una posición, como siempre, con el contador i. Entonces podríamos hacerlo en función ahí cada uno de estos valores. Ya sabemos cómo generar, fíjense lo que está con celeste, son números impares. Ustedes ya saben cómo generar los números impares. Entonces, no habría problema ahí cómo generar números impares, pero no nos pide acá simplemente impar, sino que sea su factorial, y eso en un momento vamos a ver cómo resolver ese factorial. Ahora lo que van a hacer es fijarse por el denominador, son números pares. ¿Ustedes ya saben cómo generar números pares? Sí, pero cómo generar el factorial, eso es lo que vamos a obtener en un momento en un diagrama de flujo. Como pueden ver en serie, ella nos da esta secuencia de números, nosotros tenemos que obtener esto a la fuerza. Entonces, el número de entrada va a ser n, n es intro. ¿Qué más nos pide? Hallar z. Entonces, en una serie solo hay eso, un dato de entrada y un dato que se tiene que mostrar. En este caso es z. Z es lo que se va a mostrar, ¿sí? Bien, entonces empecemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aplicar un ciclo, lógicamente, porque es una serie. Necesitamos hacer n términos. El ciclo ahora, por lógico, tiene que tener un contador del ciclo, que es i. Empieza en 2 en este caso. ¿Por qué empieza en 2? Porque la secuencia lógica, fíjense, es a partir del segundo término. No podemos hacer empezar en 1, porque obtener este 3 y luego otra vez 3 y 5, 7, 9 es complicado. Mejor es empezar en 2. Y este es el valor inicial de z, por tanto, ¿sí? Necesitamos ese contador entonces. ¿Qué más? Como les decía, ¿cómo generar ese número impar en función de i? Va a ser 2 por i menos 1, porque fíjense, cuando i vale 2, para obtener ese 3 vamos a tener que hacer 2 por 2, 4, menos 1, 3, se obtiene ese 3. Pero luego vamos a ver cómo convertirlo ese 3 en factorial, ¿sí? Ahora, por el denominador tenemos un número par, como les decía, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 8, y así sucesivamente. Ya sabemos cómo identificar un número impar y par. La sumatoria. Fíjense que aquí tenemos que hacer una sumatoria. Z, ¿cuánto es su valor inicial? En este caso no va a ser 0, sino que va a ser este 3, porque ese primer término no se lo puede obtener a partir de la secuencia lógica. Entonces ese va a ser el valor inicial. Nos fijamos en la serie, ¿hay cambio de signo? Sí, hay cambio de signo. Entonces, primero viene bandera. Ahora, en la parte superior tenemos, no podemos poner aquí 2 por i menos 1, porque no simplemente es un impar, como les decía, sino que es un factorial. Entonces, por tanto, yo lo voy a guardar eso en una variable fi, que significa factorial impares. Por debajo, ¿qué tenemos? Factorial de pares. En un momento vamos a ver cómo obtener esto, ¿sí? Fi y fp, que son los factoriales. Por el momento puedo verlo así, el diagrama de flujo que se va a obtener, de esa forma. Empecemos entonces. Nos pide hallar esta secuencia lógica, esta suposición. Lógicamente, como les decía, el ciclo no empieza desde 1, empieza desde 2, por tanto vamos a hacer esta condición. Si n es mayor que 1, entonces se aplica la secuencia lógica. Si no, simplemente se va a mostrar 3. ¿Qué más? Necesitamos de bandera, como les decía hace rato, cambiador de signo. ¿En qué signo va a empezar? ¿Positivo o negativo? Va a ser negativo en este caso porque ese es el primer término de la secuencia lógica, ¿sí? De la secuencia lógica tienen que fijarse, no del primer término de la serie. La secuencia lógica empieza acá, entonces signo negativo. Entonces empezamos con b menos 1. ¿Qué más? Su proceso ya saben que es b por menos 1. Ahora, ¿pero qué es factorial? Eso es lo que tenemos que nosotros entender. Fíjense que nos pide factorial de 3, de 4, de 5, 6, 7, 8. ¿Qué es factorial? Factorial simplemente es un producto o productorio, como hemos visto hace rato. Un producto desde cuánto? Desde 1 hasta ese número. Por ejemplo, hasta aquí es 3. Y va incrementando de 1 en 1. Por ejemplo, factorial de 3 es igual a 1 por 2 por 3. En la calculadora, si ustedes colocan factorial de 3, les va a salir 6. ¿Y ese 6 cómo se lo obtiene? Mediante un producto desde 1 hasta ese número. Factorial de 4, por ejemplo. Si colocan esto en la calculadora, les va a salir que es 24. ¿De dónde salió? De esto, desde el producto, desde 1 hasta ese número. 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24. Factorial de 5, ¿cuánto les va a dar? 120. ¿De dónde sale eso? De este producto, de 1 por 2 por 3 por 4 por 5. De 1 hasta ese número.
Eso es factorial, ¿sí? Es un producto desde 1 hasta el número. Por tanto, nosotros deberíamos tener este diagrama para el factorial. Esto ya es un diagrama hecho para el factorial. ¿Cómo se obtiene ese factorial? Vamos a ver entonces cómo funciona, ¿sí? Esto lo de verde lo remarqué para que veamos para qué nos va a servir más adelante. Por ejemplo, prueba de escritorio para este diagrama de flujo de factorial. Esto lo remarqué con una línea porque esto es muy aparte, ¿sí? Estamos viendo cómo obtener un factorial. Entonces, inicio, dice leer n. Por ejemplo, para este ejemplo, ¿cuánto vale n? Vale 3. Voy a colocar ese 3. Factorial igual a 1 y igual a 1. 1 y 1. Este es el proceso, fíjense. Esta estructura repetitiva va a hallar ese producto que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que va a multiplicar? Va a multiplicar esta factorial, esta variable factorial por el contador i. Recuerden que i siempre incrementa 1 más 1 más 1 más 1. Y eso es lo que necesitamos, fíjense. Necesitamos ese valor de i. Ir acumulándolo en este valor de factorial. Entonces, ¿cómo funciona? Ya tenemos estos valores iniciales. Factorial dice, ¿a qué va a ser igual a? Factorial por i. 1 por 1, ¿cuánto es? Es 1. El contador, ¿cuánto se va a hacer? I más 1 se hace 2. I menor o igual a n. ¿Sí? Entonces vuelve, fíjense, y factorial por i. ¿Cuánto vale factorial actualmente? Es 1. Por 2 se hace 2. Y el contador se hace 3. 3 menor o igual a 3, sí. Entonces vuelve y factorial por i. 2 por 3, ¿cuánto se hace? Se hace 6. Y el contador ya se va a hacer 4. 4 menor o igual a n, no. Entonces se sale y muestra factorial. ¿Cuánto es factorial hasta este momento? Es 6. Fíjense que para n igual a 3 teníamos que obtener ese 6 precisamente. Si seguimos haciendo la prueba de escritorio para n igual a 4, por ejemplo, digamos que vamos a hacer otra vez correr el programa, pero para n igual a 4, para n igual a 4 vamos a tener que hacer esta repetición igual. Va a ser el mismo proceso, pero hasta 4. ¿Cuánto nos va a salir? 24. Es decir, vamos a tener todo esto. El ciclo va a ir realizando ese producto. 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Y de esta forma va a tener ese 24, fíjense, para factorial de 4. Para factorial de 5 va a ser este proceso más largo. Va a ser el producto hasta 120 en este caso. Y así sucesivamente, fíjense, para factorial de n número. Entonces, este es el diagrama para un factorial de un número n, ¿sí? Sucede que nosotros tenemos que hallar ese factorial a cada rato, fíjense, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, dependiendo de la secuencia lógica. Entonces, es aquí donde procedimientos de funciones tiene ya mucho valor, porque sucede que tenemos que hacer a cada rato ese proceso. Imagínense hacer un diagrama de flujo para cada uno de ellos, es decir, factorial a cada rato. Sería un diagrama de flujo inmenso. Entonces, por eso es que se aplican procedimientos de funciones para acortar esos pasos. Es decir, yo ya sé cómo se hace este proceso y lo voy a ir utilizando a cada rato, llamándolo simplemente con un nombre. Entonces, lo que yo necesito de este diagrama de un factorial es lo que está remarcado en verde. Necesito hacer qué cosa. Esto quiero que se memoricen. En un factorial siempre hay dos valores iniciales que empiezan en 1. Luego, el producto es de esa variable con el subcontador de ese ciclo. Siempre vamos a hacer un producto. Su contador incrementa y la condición del contador. Entonces aquí se va a ir obteniendo ese factorial, como pueden ver. El producto se realiza acá. Esto es lo que quiero que se entienda bien, porque esto es lo que vamos a aplicar más adelante. Estos 4 pasos, fíjense. Pero con otras variables lo vamos a hacer. Veamos cómo. Diagrama de flujo. N es igual lo que se va a ingresar en el dato. Z igual a, ¿cuánto era en este caso? Era 3 si no me equivoco, ¿cierto? Entonces eso está mal. Lo vamos a corregir luego. No es 1. Aquí igual a 2, b igual a menos 1. Vamos a preguntar si n es mayor a 1 para ver si hacemos las secuencias del ciclo. Entonces, aquí está, fíjense, esos 4 pasos de ese factorial. Necesito yo, ¿cierto? El factorial de 3 y lo voy a obtener de esta forma. Fíjense que estoy haciendo con otra variable, factorial impar, como había definido. Empieza en 1, su contador va a ser j, ya no va a ser i como el anterior diagrama que había visto de forma general. ¿Por qué? Porque no puedo confundir con este contador del ciclo. El contador del ciclo principal es i, entonces no puedo usar ese i acá. Por eso es que estoy usando j, otro contador. Entonces es la misma estructura, pero con fi y j simplemente. Aquí, recuerden en el diagrama del factorial decía i menor o igual a ese número. Ahora, ese número que yo quiero obtener, ¿cuál era? Habíamos definido que tenía que ser 3. Y ese 3, ¿cómo se lo obtenía? Con esta función de número impar. Ya habíamos definido hace rato 2 por i menos 1. La primera vez i vale 2. Entonces 2 por 2, 4 menos 1 se hace 3. Entonces yo voy a hacer aquí 3 vueltas. Entonces en ese factorial va a obtener el factorial de 3. Y es eso lo que necesito, fíjense.
Entonces ya voy a obtener aquí el factorial del numerador, pero me falta el factorial del denominador. Entonces voy a hacer otra vez esta estructura, fíjense. Voy a llamarlo factorial del par. Contador K. No puedo usar este de J. Bueno, podríamos usar otra vez J, ¿sí? Pero menos I. Pero aquí yo por comodidad estoy usando K. I no lo pueden usar, ya les digo, porque I es del ciclo principal. Y lo mismo, fíjense, FP por K, K más 1, y K es lo que se compara. En vez de J estoy usando K. Ahora aquí, pero ¿de qué número tiene que encontrar? Aquí tengo que colocar la condición. En este caso eran pares, entonces era 2 por I. Entonces 2 por I es que tenemos que colocar. Aquí, fíjense, era 2 por I menos 1 porque tenía que obtener el factorial de un impar. Y acá es de un número par. Ya estamos obteniendo entonces aquí el factorial del numerador, factorial del denominador. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ya podemos anotar esto. Z es igual a B, el signo, factorial impar sobre factorial del par. Fíjense que ahí ya está obteniendo. Para cada uno hemos hecho un factorial, fíjense. Entonces el diagrama se está haciendo largo. Aquí va a volver al signo. Cuando se termine todo, vamos a cerrar esto con el lado del no. Y recién mostrar Z y fin. Fíjense que se hizo un poco largo el diagrama de flujo. Vamos a hacer la prueba de escritorio para este caso, sí. Es un poco largo, pero para que lo entiendan cómo funcionan estos ciclos. Luego ya no voy a hacer la prueba de escritorio. N igual a 3, tenemos que obtener esto. ¿Qué dice acá? Valores iniciales. Z igual a 3, ¿sí? Aquí no es 1, no voy a corregir eso. 3. Y empieza en 2, dice. B menos 1. ¿Qué sigue? N es mayor que 1. Pregunta, ¿N es mayor que 1? Sí. Entonces sí vamos a hacer esta secuencia lógica. Fíjense, aquí empieza este ciclo. Fi igual a 1, J igual a 1. Damos esos primeros valores. Ingresa a un pequeño ciclo, fíjense. Tiene que terminar este ciclo antes de pasar al otro proceso. Entonces vamos a hacer esto. Fi por J, dice. 1 por 1, 1. Fi. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí 1 por 1 se mantuvo en 1, ¿sí? Por eso es que lo dejé ahí. 1 por 1, 1. Se mantiene en 1 esto. Ahora, J más 1, ¿cuánto es? Es 2. Entonces, cuando J ya vale 2, hace Fi por J. Fi por J. 1 por 2, ¿cuánto es? Es 2. Ya ponemos eso en Fi. Ya tenemos 2. Entonces va a incrementar ahora J y va a preguntar si es menor o igual a 2 por I menos 1. En este momento vale 2. 2 es menor o igual a 2 por I menos 1 y vale 2, fíjense. ¿Cuánto es 2 por I menos 1 antes? Es 3, ¿cierto? 2 por 2, 4 menos 3. Entonces esto tiene que dar hasta llegar a 3 vueltas. J más 1 se va a hacer entonces 3. 3 por 2 se va a hacer 6. Obtenemos ese 6 en FI. Ahora J se hace J más 1. ¿Cuánto es? Es 4. ¿Cumple con esta condición o ya no cumple? Fíjense, J vale 4. Y 2 por I menos 1, ¿cuánto es? Es 3. 4 es menor o igual a 3. No, ya no cumple, fíjense. Entonces ya no puede volver a este ciclo. Ya no cumple, entonces ahí se va a terminar. Va a ir al siguiente proceso. Hasta el momento lo que me interesa es que este diagrama ya encontró el factorial del impar. ¿Cuánto es el factorial del impar? Es 6. Fíjense que 3 factorial, ¿a cuánto equivale? Equivale a este 6, ¿sí? No obtenemos obviamente de esta forma, ¿sí? 3 con su factorial ahí de forma literal, sino su valor. 3 factoriales, 6. Ya obtuvo eso. Se va a salir, fíjense, y va a entrar a este ciclo de naranja. Da esos valores iniciales a FP y K, 1 y 1. Ahora, ¿qué es lo que hace? El primer proceso, FP por K. 1 por 1, ¿cuánto es? Se mantiene en 1. 1 por 1, 1. Entonces se mantiene en 1. Incrementa el contador K. Se va a hacer 2. Al hacerse 2, pregunta si 2 es menor o igual a 2 por I. 2 por I en este momento, ¿cuánto es? Si I vale 2, entonces 2 por 2 es 4. Entonces K, que vale 2, ¿es menor o igual a 4? Sí. Entonces vuelve. Esto va a dar entonces, ¿cuántas vueltas? Va a dar 4. Esta dio 3, este va a dar 4. FP por K. FP por K. ¿Cuánto vale K? 2. Entonces 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Entonces FP ya vale en este momento 2. Incrementa K, se hace 3. Aquí 3. Pregunta si 3 es menor o igual a 4. Sí, entonces hace FP por K. 2 por 3, 6. Ya se obtuvo ese 6. Incrementa nuevamente K, se va a hacer 4 y va a obtener este 4, 24. ¿Cómo? FP por K. 6 por 4, 24. K más 1, ¿cuánto se hace? Se hace 5. Pregunta, 5 menor o igual a 4.
No, ya no funciona, fíjense. Ya no puede volver, ya dio esas 4 vueltas. Va a salir. Pero antes, FP, ¿cuánto vale? 24. ¿Qué necesitábamos que haga este diagrama de naranja? Esto, fíjense, el factorial de 4. Factorial de 4 efectivamente es 24. Entonces ya obtuvo esos dos valores. Z es igual a Z más B, FI sobre FP. Z, ¿cuánto vale actualmente? Vale 3. Va a colocarle signo negativo, fíjense. FI sobre FP. FI, ¿cuánto vale? 6. Y FP, 24. ¿Eso cuánto equivale? A 3 factorial y 4 factorial. Entonces lo que obtenemos es 3 menos 3 factorial sobre 4 factorial. Ya tenemos entonces este resultado. B por menos 1. Si aquí vale menos 1, ¿ahora cuánto se va a hacer? Se va a hacer 1. Y más 1. Si era 2, ahora se hace 3. Pregunta. ¿3 es menor o igual a 3? Efectivamente son iguales, entonces va a dar una vuelta más. Y ya saben cómo funciona esto, fíjense. Va a dar vueltas. ¿Hasta qué número esta pregunta? ¿Hasta qué número va a dar? Depende de esto, fíjense. 2 por i menos 1. ¿Cuánto vale i en esta oportunidad? Vale 3. Entonces 2 por 3 se hace 6 y menos 1 se hace 5. Quiere decir que esta estructura va a dar 5 vueltas. Y eso es lo que va a obtener, fíjense, factorial de 5. 5 vueltas va a hacer ese producto. Entonces este va a dar 5 vueltas y obtiene ese factorial de 5. Una vez que ha obtenido eso, va a venir a hacer este diagrama de acá. ¿Cuántas vueltas va a dar esto? Va a depender de i, fíjense. 2 por i. ¿Cuánto vale i? 3. 3 por 2, 6. Va a dar 6 vueltas. Va a ser el producto hasta 6. Es decir, va a obtener el factorial de 6. Lo que significa que vamos a obtener lo siguiente. Para el factorial de i va a dar, como les dije, 5 vueltas. Va a llegar hasta 120. Cuando ya sea 6 se corta. Para el factorial de p va a dar 6 vueltas, como les decía. Cuando llegue a 7 se corta. Y esto es lo que va a obtener. Factorial de 5 es 120. Factorial de 6 sale 720. Entonces es por eso que ya va a llegar a la sumatoria z. ¿Cuánto vale z actualmente? Vale todo esto. Todo eso más, dice, B cuánto es positivo, FI sobre FP. Lo que vamos a obtener entonces en esta secuencia. Z anterior más 5 factorial sobre C factorial. Ya está entonces todo esto. B por menos 1. 1 por menos 1 se hace 1 negativo. Y más 1 se hace 4. ¿Vuelve a la estructura? No, porque ya es 4 es menor o igual a 3. No, no cumple. Entonces sale y muestra Z. ¿Qué pasaba si n era igual a 1? Fíjense, n igual a 1. Asignaba este valor igual inicial a 3. N mayor que 1, no. Directamente mostraba entonces ese valor inicial de 3. Cuando n es mayor a 1, recién funciona todo esto, ¿sí? Entonces, esto es lo que se ha obtenido con un diagrama de flujo sin aplicar procedimientos ni funciones, fíjense. Con procedimiento y función es esto lo que vamos a sacarlo afuera. Esto de azul y esto de naranja. Fíjense que ambos hacen lo mismo, hallar un factorial, como pueden ver. Entonces, en procedimiento y función yo puedo abreviar esto. Como son estructuras que repiten un proceso que son iguales, yo lo puedo abreviar de la siguiente manera. Este es el diagrama inicial, como pueden ver. Pero aplicando un procedimiento, ¿cómo lo voy a hacer? Ya sé cómo funciona el diagrama normal, ¿cierto? Entonces, lo que sé es que hasta aquí va a ser lo mismo. Todo esto. Pero para obtener este diagrama que obtiene el factorial impar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a llamar mediante este proceso. Se lo nota así cuando es un procedimiento. Y aquí solamente yo indico qué factorial quiero obtener. ¿Qué factorial quiero obtener? Un impar. Y recuerden que esta era la fórmula del impar. Y en este momento vale 2. 2 por 4, o perdón, 2 por 2, 4 menos 1, 3. Aquí va a obtener el factorial de 3, en otras palabras está diciendo. Entonces esto va a ser un programita que va a hacer ese factorial. Se va a ir a buscar a ese programa que se llama factorial y va a obtener entonces el factorial de ¿cuánto? De 3, dice acá. Entonces va a ir a buscar a un programa que se llama factorial. Efectivamente es este. Y aquí yo estoy colocando, fíjense, el diagrama del factorial. Lo que les decía, esos 4 procesos. Entonces, ese programa que va a estar muy aparte de la estructura principal, se va a llamar factorial de K, fíjense. ¿Cuánto vale esto? Lo que está entre paréntesis aquí les decía, vale 3, porque 2 por 2 es 4 menos 1 se hace 3. Entonces va a obtener ¿qué factorial? Factorial de 3. Aquí lo que va a venir es a buscar ese valor de que está entre paréntesis. ¿Cuánto es? Es 3. Entonces aquí va a obtener el factorial de 3, dice. Esta es la estructura, ya saben cómo funciona. ¿Cuánto vale J? Es su contador. ¿Cuánto vale K? En este momento vale 3, como les decía. Entonces, ¿esto cuántas vueltas va a dar? Va a dar 3. Es decir, va a obtener ese factorial de 3 y se va a salir. Va a terminar ese proceso y va a volverse acá. Es decir, esto va a ir a llamar ese proceso, va a obtener ese factorial de ¿cuánto le indica acá? 3 y vuelve con su resultado.
su resultado, pero fíjense en qué variable lo está guardando acá este procedimiento. En P, fíjense. P es el que está acumulando ese productorio, ese producto. Entonces, ese procedimiento está guardando el resultado del factorial de 3. ¿En qué variable? En P. Entonces yo voy a venir acá y voy a decir que el factorial de los impares es igual a P, porque ya lo obtuvo ya este procedimiento. Ya lo guardó en esa variable P. Entonces yo voy a decir factorial de impares es igual a P, porque ya lo obtuve aquí. Listo, ya entonces ya obtuve este factorial de impar. Fíjense, ya hizo todo esto, pero llamando a un proceso. Ahora, ¿qué necesitaba yo acá? Factorial del par, fíjense. ¿Cuál era su condición? Esta, 2 por i, porque yo necesito el factorial de 4 cuando i vale 2. Entonces voy a anotar aquí nuevamente. Factorial de 2 por i, dice aquí. ¿Cuánto vale 2 por i? 2 por 2 se hace 4. Aquí, ¿qué obtuvimos? Factorial de 3. Aquí, ¿cuánto va a obtener? Factorial de 4. Entonces, este programa está volviendo a irse a este de acá, fíjense, a este proceso. Va a volver a ir a este proceso de acá, a este procedimiento. Pero ya no vale, como hace rato, ¿cuánto era esto? 3. Ya no vale 3. ¿Cuánto vale ahora? Vale 4. Entonces, acá ya vale 4. Acá. ¿Va a dar cuántas vueltas entonces? 4, fíjense. Aquí dice hasta que llegue acá, dice. K en esta oportunidad ya vale 4. Va a obtener el factorial de 4. Una vez que realice 4 vueltas, va a obtener su resultado. ¿En qué variable? En P. Entonces, termina el ciclo y va a volver acá con su respuesta. Entonces, vamos a decir que F par, o sea, factorial par, es igual a P. Ya lo obtuvo acá este diagrama, el procedimiento. Y lo guardo en la variable P. Entonces iba a decir que factorial de los pares es igual a P. Fíjense que ya estoy obteniendo esas dos preguntas o esos dos valores que necesitaba. Aquí fíjense en el ciclo. FI y FP. Ya lo obtuve acá. Yendo a los procedimientos. Como pueden ver aquí, el procedimiento bastó con hacer un pequeño diagrama de flujo y yo lo puedo llamar a cada rato. A cada rato lo estoy llamando. Solamente yo le digo el factorial de cuánto yo quiero que obtenga. Aquí le dije de un número impar. Aquí de un número par. Si necesitaría más factoriales, aquí yo simplemente anoto de cuánto quiero obtener y se va a ir a buscar este diagrama. Imagínense si necesitaban 4 factoriales, hubieran tenido que hacer un diagrama así, pero larguísimo, ¿cierto? Pero con procedimiento basta con llamarlo, pero diciéndole cuánto quieren obtener. Aquí factorial de 3, aquí factorial de 4. Entonces lo va a obtener. Eso es lo bueno del procedimiento y función, ¿sí? Que lo podemos ir a volver a llamar a esa herramienta, a ese procedimiento en este caso. Pero aquí basta con obtener 2, decía, impar y par. Ya lo tengo. Entonces ya puedo anotar esta secuencia de Z. Z igual a B por FI sobre FP. Cambia de signo, incrementa el contador y esto vuelve. ¿A dónde? Aquí. Va a volver a ir al procedimiento para obtener en la siguiente vuelta. ¿De cuánto va a obtener? Va a ser 3, entonces 3 por 2, 6. Aquí va a ser de 5 y aquí va a ser de 6. Va a ir a llamar entonces. Factorial de 5 le va a decir. Entonces esto va a dar 5 vueltas, saca, su resultado está en P, lo asigna a ese FI. Aquí factorial de cuánto va a ser la próxima vuelta va a ser de 6. Factorial de 6 le va a decir. Entonces este va a ser de 6 hasta 6 vueltas, sale. De esa forma entonces el procedimiento va a funcionar. Y vamos a tener a cada rato lo que necesitamos. Se cierra esto y termina. Como pueden ver, se va acortando el diagrama de flujo. Entonces, esa es la importancia del procedimiento, ¿sí? Que nosotros podemos ir a llamar ese procedimiento cuantas veces necesitemos. Solamente tenemos que darle este parámetro actual, como dice el ingeniero, y este es su parámetro formal. Aquí le decimos de cuánto queremos generar, ¿sí? Entonces, procedimiento se aplica de esa forma. Ahora, es muy diferente aplicar una función. Vamos a ver cómo se aplica. Aquí ya estamos haciendo el diagrama de flujo, el normal. Vamos a aplicar acá en este caso función. En una función vamos a hacer lo mismo. Hasta aquí sigue siendo lo mismo. Directamente vamos a colocar la ecuación de z, fíjense. Pero aquí ya no colocamos FI y tampoco colocamos FP. ¿Por qué? Porque en función directamente puede encontrar ese valor. No hace falta llamarlo como un proceso como hicimos hace rato, sino colocar simplemente el nombre de esa función con su valor que tiene que generar. En este caso 2 por i menos 1, es decir, 3 para el primer valor. Y aquí factorial de 4. Entonces lo voy a ir a llamar. Entonces lo voy a ir a llamar y ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a llamar al factorial de 2 por i menos 1. Vamos a ir a llamar entonces al factorial de 2 por i menos 1. ¿Cuánto es? Es 3. Aquí factorial de 4. Entonces va a ir a llamar esa función, fíjense. Factorial de 3 le está diciendo. Va a ir a hacer esa función. Hasta aquí es lo mismo, fíjense, los 4 procesos. Pero en función se agrega este pequeño paso. Es decir, yo tengo que decirle ese factorial cuánto vale aquí.
Recuerden que en P se almacena el resultado. Entonces yo tengo que decir este proceso, factorial de P. Entonces factorial de P va a ser igual a ¿cuánto? Ya lo vamos a obtener aquí. Entonces, en factorial, en función, perdón, tienen que anotar siempre eso. El nombre de la función, aquí, y el resultado que va a obtener esa función, es decir, P. En procesos van a ver que no era así. Directamente aquí venía fin del proceso. Pero en función no. Aquí se denota factorial igual a P. Entonces, lo anotamos de esa forma. Y aquí ya no es fin de proceso, sino es fin de función. Hace entonces este procedimiento y ya obtiene el resultado numérico directamente acá. Lo voy a ir a reemplazar ese resultado. Ya obtiene ese resultado ahí directo. Ahora hace el factorial de 4. Vuelve a la función. ¿De cuánto es? De 4. Obtiene ese resultado, lo almacena en P. Entonces factorial quiere el nombre de la función. ¿Cuánto vale? Vale este resultado de P. Directamente lo coloca entonces ese resultado ahí. Entonces quedaría más corto ya este diagrama. Cambio de signo, y más 1, vuelve el ciclo. Nada más. En una función, como pueden ver, es más corto todavía el diagrama de flujo. Basta con decirle de cuánto queremos hacer el diagrama. En este caso de 3 y de 4. Y va a ser esa función. Esas son las diferencias entre función y procedimiento, ¿sí? Tienen que tenerlo muy claro aquí. En una función siempre hay que mencionarle esto, el nombre de la función, que era factorial, y cuál es el resultado que se obtuvo al hacer esta función. Se lo guarda ahí. Y aquí directamente se lo anota donde se lo necesita. Directamente. Aquí factorial de 3 lo anoto su nombre y aquí su nombre del otro. Entonces, aplicando una función es esta de acá. Quedó mucho más corto como pueden ver.